Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Suficiente, que es fiel, Señor, a tus promesas, que no hay una jota ni una tilde de más y que no hay nada que quitarle ni añadirle, Señor. Gracias, fiel eres tú, gracias por tu Espíritu, pero en especial, Señor, gracias por tu misericordia al, Señor, a unirnos a ti, al permitirnos tener esta comunión contigo por la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien es la gloria, el honor. Y Señor, por quien en tu gracia nos acercamos a ti, por los méritos de Jesús, nos acercamos a ti y rogamos por tu dirección. Enséñanos, Señor, a cómo andar como tus hijos, como tus siervos, como ciudadanos del reino. Para gloria de tu nombre oramos y descansamos en tu gracia. Amén. Muy bien. Voy a poner aquí el recordatorio de que me recuerde que no me pase el tiempo. Estoy intentando de manejar un tiempo, pero bueno, el Señor está en control igual. Muy bien, hoy seguimos con la serie de Santiago. Iniciamos el capítulo 5. Santiago no es una carta que tenga, como lo he dicho antes, información aquí, información allá, o sea, es decir, que no vaya unida. Toda va en un mismo hilo conductor, en una misma idea principal, ¿cierto? Un mismo argumento, toda la carta. Y Santiago toca diferentes temas, pero siempre está apuntando a un mismo propósito. Y el propósito fundamental es mostrar a Dios su gloria, su justicia, su poder, y cómo nosotros, como hijos de Dios, debemos reflejar su gloria. Por esto tiene que ver el tema de que la fe sin obras es muerta. Nuestra fe no solamente es de labios para afuera, no solamente es un decir, un dicho, no es una denominación, es vida, ¿sí? Por eso dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Y en este sentido, Santiago, siguiendo con ese argumento, nos lleva aquí al capítulo 5 en su carta, a hablarnos de unos personajes que parece que están dando a entender que parece que ellos estuvieran como fuera del control de Dios, ¿sí? En el sentido de que ellos parece que quisieran estar fuera del control de Dios. Recordemos que en el capítulo 4, aún desde el capítulo 3, a partir del verso 13, Santiago viene hablando del orgullo, la arrogancia
de querer vivir una vida sin Dios, ¿sí? Como que Dios por allá y yo por acá hago lo que yo quiero. Y en el capítulo 5 viene Santiago a hablar de estos personajes que son unos ricos que aparecen aquí, que ya ha tocado el tema en su misma carta, en la parte anteriormente, y aquí retoma el tema porque quiere sacar a la luz el pecado que hay detrás de esto. Sin embargo, se suele tomar la carta de Santiago como una respuesta a la justicia social, ¿sí? Desligando muchas veces que realmente lo que está sacando a relucir Santiago es la justicia de Dios. Dios es justo y si Dios es quien está en justicia y en control, Él va a obrar en justicia en la humanidad, tanto en aquellos que son sus hijos como en aquellos que no. ¿Sí? Entonces va a estar tocando este tema de las riquezas. Las riquezas. Y vamos a estar viendo este tema, Dios y las riquezas. ¿Sí? Muchas veces tomamos este texto como los ricos y los pobres. No, es Dios y su justicia referente a las riquezas. Porque recuerden el foco que Él viene trabajando. No seas arrogante. No seas autosuficiente. No seas orgulloso. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde debe estar tu confianza? Y aquí la idea principal que recorre este texto, bueno, por favor. Está más adelantico, pero ahorita volvemos a este, ¿listo? Es que las riquezas no pueden ofrecer la seguridad que solamente Dios puede dar. Por eso quienes confían en ellas y las utilizan para vivir para sí mismo y oprimir al prójimo, van a enfrentar el juicio del Dios justo. Y eso es lo que Santiago está exponiendo en esta parte del texto y cuando se refiere a los ricos, ¿sí? Santiago va a exponer que esto no va a quedar ahí sin tratar, ¿sí? Muchas veces vemos injusticia en el mundo, vemos que están los mismos con las mismas y dice, Señor, pero ¿por qué? No, pero espérate ahí. Dios lo que dice, espérate ahí. En su tiempo yo voy a hacer justicia, ¿sí? Entonces, la falsedad de poner la confianza en las riquezas. Y vamos a estar viendo que no solamente esto aplica para, para los ricos del mundo, también hay una aplicación aquí hacia nosotros los cristianos. En el sentido de que Santiago está dando a entender de que Dios está en control de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es soberano sobre toda situación del mundo. ¿Sí? Recuerden que aún tocamos el tema de cómo se reinan o cómo se gobiernan las naciones, pero Dios está en su trono y Él va a hacer justicia en su tiempo o aún hace justicia en su momento. Muy bien. Y vamos a ver aquí la introducción. Se cuenta que en una ocasión le preguntaron a John
Rockefeller. Si han escuchado a Rockefeller, ¿sí? Era un magnate muy rico en el mundo. Ha sido uno de los hombres más ricos de la historia. Le preguntaron respecto a cuánto dinero sería suficiente para él. Y la respuesta de él, según pues la conocida anécdota, fue esta: solo un poco más. ¿Cuánto es suficiente para usted, señor Rockefeller? No, necesito un poco más. La frase, sea o no una transcripción exacta de sus palabras, ilustra una realidad profundamente humana. Cuando las riquezas se convierten en nuestra seguridad, casi nunca tenemos suficiente. Siempre hace falta un poco más. Y eso es lo que nos va a llevar a entender Santiago. Vamos a ir un poco más profundo aquí en esta reflexión sobre el manejo de los bienes. Porque usualmente se habla de riqueza como de dinero, pero también hay otro tipo de riqueza que vamos a ver más adelante, vamos a reflexionar al respecto. Y Santiago hace esta denuncia, levanta su voz, ¿cierto? Con un tono profético, ¿sí? En el sentido de que la tarea del profeta era denunciar, pero no denunciar porque es que a mí me parece que es que ustedes no tienen que hacer esto así. No. El profeta, y en ese sentido la iglesia cumple ese rol profético de denunciar y de decir lo que Dios dice al respecto, ¿sí? Entonces, Santiago aquí está haciendo también la labor de profeta, porque está denunciando algo en lo cual hay opulencia contra el prójimo. Pero vamos a notar que no solamente pues, que no se queda en el prójimo, es que estás yendo en contra de Dios con la actitud opulente, arrogante, orgullosa que se tiene cuando pones tu seguridad en las riquezas, en las riquezas. Entonces, Santiago 5, del 1 al 6, no es simplemente una denuncia contra los ricos ni un tratado sobre economía. Hay que tener cuidado ahí. Es una confrontación acerca de dónde hemos puesto nuestra confianza. Las riquezas prometen seguridad, pero nunca pueden salvarnos. Nunca pueden salvarte. Y mientras el hombre mira sus bienes y piensa que está seguro, Dios mira el corazón, escucha el clamor del oprimido y juzga con perfecta justicia. Juzga con perfecta justicia. Muy bien. Y como decía aquí respecto al contexto anterior, Santiago venía hablando en el capítulo 4, cuando veíamos la vez pasada, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Fíjense la conexión que hay ahí. Tiene que ver con estos ricos. ¿Sí? Lo más importante es mi riqueza, es lo que yo voy a obtener, lo que yo voy a tener. ¿Sí? Y Santiago denuncia diciendo: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, en vuestras soberbias. Eso lo vimos la vez pasada en el capítulo 4, ¿sí? Dando a notar que estos personajes querían controlar su futuro y que su seguridad estaba en su futuro, en su autosuficiencia, en su control, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a leer el texto, la forma en que Santiago entra después de haber dicho esto al respecto de aquel que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y dice Santiago: oíd ahora, ricos,
Llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido. Su moho será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros. Clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Entonces es interesante, este texto tiene algo de escatológico. Está hablando de los últimos días. Esa palabra escatología viene del griego eschatos, que significa el fin o el tiempo final, ¿sí? La escritura en esta parte de escatología habla mucho de los tiempos finales y a la luz de la escritura ya estamos en tiempos finales. Por eso es que al final el Señor dice que Él va a pesar nuestras acciones, las acciones del mundo, ¿sí? Y bueno, lo primero que vamos a ver aquí en el texto, sigue por favor, es la inutilidad de las riquezas fuera de Dios. La inutilidad de las riquezas fuera de Dios. Porque como vamos a notar más adelante, ser rico no es pecado. Tener bienes no es pecado. El pecado está en amar las riquezas antes que al dador de la riqueza. ¿Sí? Entonces, por eso la inutilidad de las riquezas fuera de Dios. ¿Sí? Entonces Santiago dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Pronuncia ahí como un ay, ¿sí? Por eso tomamos este texto como algo profético, se habla de Santiago como profeta en ese tiempo, en ese sentido, porque él está denunciando, no diciendo cosas nuevas, ¿sí? Porque se tergiversa esa palabra de profeta o de decir profecía, como si fuera algo nuevo, o yo proclamo, yo, qué sé yo, es decir, como diciendo algo nuevo, ¿sí? Pero realmente cuando proclamamos lo que Dios ya ha dicho. Y en ese sentido, pues estamos profetizando. No estoy diciendo nada nuevo, no es que me vino un pensamiento y entonces lo digo, no. Es lo que está escrito, lo que nosotros profetizamos. Esta es la profecía del Señor. Entonces, dice Santiago, y lo dice en un tono fuerte, llorad y aullad, llorad y aullad, dando a entender el lamento intenso de estas personas, lo que va a pasar con ellos al final. ¿Sí? Este aullar habla de un lamentarse intensamente. A eso se refiere el texto desde el griego. Él no está diciendo, preocúpense un poquito. ¿Sí? Como no le paren bolas. No, está diciendo, más adelante ustedes van a lamentar el grave error de lo que ustedes están cometiendo. Van a lamentar. El juicio viene y van a tener razones para lamentarse, ¿cierto? Esto realmente tiene aquí, como digo, un carácter bastante profético,
Porque Santiago no está haciendo una crítica social, simplemente. ¿Sí? Por eso, cuando decía al principio, no se trata solo de justicia social, se trata del Dios justo. Es que se trata de Dios. Tú te estás metiendo con Dios. Cuando te metes con el prójimo, sea pobre o rico, te estás metiendo con Dios. Santiago está diciendo, ustedes viven delante de Dios y no les importa. No les importa. Dios está viendo lo que están haciendo. Dios está viendo lo que ustedes están haciendo. Y vuelvo y digo, el problema no es tener riquezas. El problema con estos personajes es que estaban confiando en ellas, poniendo en ellas su confianza, acumularlas egoístamente. Santi, estoy hablando de ti. Santiago, el escritor. Confiar en ellas, acumular egoístamente, vivir para ellas, desplazar a Dios. ¿Sí? Yo tengo el control. Confiar en tu capacidad en tu capacidad económica. Y es curioso que la palabra que usa Santiago, y bueno, es desde el griego, la palabra de riqueza es Plutos o Pluto, así parecido al del perro de Mickey Mouse, ¿sí? Pluto. Y esa palabra personifica, y el texto no dice eso, pero me pareció muy curioso, que esta palabra personifica al dios de la riqueza griego, ¿sí? El dios griego de la riqueza y la abundancia. Era el dios Pluto. Y este dios es interesante que era un semidios. Si se acuerdan de Hércules, bueno, más o menos era así. Él era nacido de una diosa y y de un hombre. Por eso se llamaba semidios, un dios menor, ¿sí? Y esto fue interesante poder ver eso porque es un poco lo que está dando a entender el Señor. Tú estás queriendo ser Dios. Cuando tú haces las cosas a tu acomodo, como veíamos anteriormente, aún queriendo ser juez, ¿sí? Queriendo controlar el tiempo, y aquí queriendo decir yo soy el dueño de mi riqueza, estás queriendo ser Dios. ¿Sí? Entonces, vuelvo y digo, eso no, el texto no está mostrando eso, pero, o sea, no está hablando directamente de este Dios de la riqueza, pero es interesante cómo se puede ver eso en la cultura, cómo se veía en la cultura en ese tiempo. Pero sí, lo que sí nos ayuda a visualizar el texto es cómo la riqueza podría adquirir una importancia aún religiosa, prácticamente religiosa. ¿Sí? Hay gente que ha llegado a tener un nivel de manejo económico, que eso se vuelve su religión, su vida, y están siempre pensando en el tener y el tener, estilo Rockefeller, un poco más, un poco más, un poco más, ¿sí? Deja de ser algo que tenemos para convertirse en lo que confiamos. Santi, la riqueza deja de ser algo que tenemos a convertirse en aquello que confiamos. Por eso es que, dice Santiago, vuestras riquezas están podridas. Vuestras riquezas están podridas.
han llegado a estar podridas, también dice otra versión. Entonces Santiago presenta aquí algo interesante que más adelante, ahí mismo en el texto, lo dice en el verso 3, pero ahorita lo voy a decir, son cosas que se acumulan. Y se está refiriendo aquí al alimento. ¿Qué pasa cuando yo tengo mucha comida guardada y almacenada? Hoy día pues hay conservantes, ¿cierto? Todo eso en ese tiempo no había. Pero ¿qué pasaba con ese alimento que guardaban y almacenaban? Se podría. Ya no valía nada. Y muchas veces el corazón avaro no tiene en cuenta eso, sino que no le importa si se pierde. No piensa en otro, que quizá pueda necesitarlo, ¿cierto? Ahí se está refiriendo Santiago. El problema aquí es la acumulación. Todo esto es para mí. Es esa actitud avara, egoísta en el corazón. Referente a la riqueza. Ahora, lo mismo pasa con la polilla. La ropa que se apolilla no es la que tú te pones diariamente. Es la que lleva ahí como 3 años guardada. ¿Sí? Y, hombre, si te sobra ropa y tú ves que tienes una camisa que hace 10 años no te la pones, o sea, compártela con alguien que realmente la necesite. ¿Sí? Entonces a eso se está refiriendo, a la acumulación, la avaricia, el querer tener y tener y tener, y quiero un poco más y un poco más. ¿Sí? Entonces se acumula tanto, se guarda tanto, que se pierde. Se pierde. ¿Sí? Las riquezas podridas, ropas, comidas por la polilla. También habla del oro y la plata corroídos, pero esto ya tiene una connotación un poco diferente. Y es el hecho, porque el oro ni la plata no se corroen, es decir, no se, ¿cómo lo dijera? No se oxidan, gracias. ¿Sí? Solamente aquellos metales que son fundidos con otros metales, como el cobre, el estaño, ¿sí? Pueden verse afectados. Pero el oro y la plata, puros, no se oxidan, no se dañan. ¿Sí? Pero aquí la connotación que da a entender con esta corrosión es la del corazón. El oro y la plata, el amor a las riquezas, daña tu corazón, corrompe el corazón. A eso es a lo que se está refiriendo y por eso el Señor Jesús, y por eso Santiago habla acerca de habéis acumulado tesoros para los días postreros. Eso va a hablar de ti delante del Señor. Aquí los días postreros es el día final. O sea, es el final del tiempo, cuando ya venga el tiempo del juicio. Y la ironía aquí, ¿cierto?, es creer que estar acumulando seguridad, se creían estar acumulando seguridad, y realmente esto te puede llevar a mostrar que estás acumulando evidencia para tu juicio, ¿sí? Para el juicio. En este caso, hablando de los ricos. Los ricos. Entonces, el problema no, vuelvo y digo, no es la riqueza. Lo malo no es tener bienes, lo malo no es tener riqueza. El problema es un corazón avaro, un corazón egoísta, un corazón orgulloso, arrogante, ¿sí? Creyendo que eso te da mayor seguridad. Por eso el Señor Jesús habla al respecto de esto, ¿sí?
Santi, no os hagáis tesoros en la tierra. No hagan tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Y el Señor sigue diciendo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios hizo todo bueno. El oro y la plata no tienen la culpa. La tierra, la hacienda, tener ganado, un campo, Dios no tiene la culpa. Dios lo hizo. Y lo hizo todo bueno en gran manera. El lío es cuando tomas eso para tu propia seguridad, por encima de Dios, como si no lo necesitaras. ¿Sí? Por eso el Señor dice, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu confianza? Es triste lo que pasó con lo del terremoto. Muchos perdieron muchas cosas, aún quedaron en la ruina, ¿cierto? Y eso pues obviamente genera tristeza, pero no debe ser una tristeza que nos lleve a, a, a morir, o sea, es decir, en el sentido de que como perdí todo ya no valgo nada. ¿Sí? Obviamente sí es triste todo eso. No estoy en ningún momento cuestionando ni poniendo en tela de juicio las personas que sufrieron esta situación, sino que digo, ¿cuántos perdieron todo? Eh, muchos bienes en eso, ¿cierto? Aún familiares, ¿cierto? Cuando algunos han puesto su confianza en personas. Pero sí, aquí el problema nuevamente no es la riqueza. Santiago nos está diciendo, ser rico es pecado, ¿sí? Y de hecho la misma escritura nos muestra personajes como Abraham, Isaac, Jacob, Salomón, Saqueo. En el Nuevo Testamento vemos a José de Arimatea, entre otros, ¿sí? Hay muchos personajes ahí que nos muestra la escritura, que nos muestra la escritura. Sí, entonces el problema es confiar en ellas, confiar en las riquezas, acumularlas egoístamente, ser avaro, vivir por y para la riqueza, utilizarla para un beneficio propio solamente y desplazar a Dios. Y vimos un ejemplo en el Nuevo Testamento, en Lucas 12, ¿cierto? En aquel rico que dijo, alma mía, regocíjate, muchos bienes tienes. Y entonces, él se hizo a graneros, silos y todo esto para guardar todos los bienes que tenía. En este caso, él como que era un hacendado, agricultor, tenía mucha tierra quizá, y el Señor le dice, necio, eres necio, ¿cómo pones tu confianza en eso? Van a venir hoy a pedir tu vida, o sea, en cualquier momento nuestra vida puede ser tomada. ¿Y de qué sirvió eso? ¿De qué sirvió? Él había puesto su seguridad en eso. Y el Señor le hizo notar que de nada le servía. Y por eso dice que vuestra riqueza va a terminar convirtiéndose en testigo contra él mismo. Contra él mismo. ¿Sí? Habéis acumulado, dice aquí, vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido, su moho será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego, como fuego.
En los últimos días, es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. En los últimos días. Muy bien. Vamos a ver aquí una aplicación para nosotros como iglesia, ¿cierto? Porque uno lee este texto y uno podría decir, no, eso no es conmigo. Yo soy rico, pero en necesidades. Uno podría decir eso, ¿cierto? Pero, pues, esto muestra también una realidad en nuestro corazón. Muchas veces, aquí pues el texto está hablando de los ricos que explotan a los pobres, pero nosotros como iglesia también debemos revisar nuestro corazón respecto a dónde está nuestro tesoro, en qué estamos poniendo nuestra confianza, ¿sí? Muchas veces podemos acumular no solo propiedades, títulos, ¿cierto? No digo títulos valor, sino me refiero a títulos académicos, ¿sí? Y nunca es suficiente. Bueno, ¿y hasta cuándo tú vas a seguir estudiando? Uno más. Uno más. No, ya soy doctor, ¿no? Pero necesito ser magíster. Necesito, ¿sí? Acumulamos también experiencia profesional. Personas que todavía, que tienen 2, 3 trabajos, ¿cierto? No sé que todos aquí no, porque aquí en Colombia el trabajo es escaso, pero hay algunos que ya tienen la capacidad, ojo, con todo este tema del internet y el trabajo virtual, de tener 2 y 3 trabajos. He escuchado de casos y están ahí de cabeza. Y muchos, pues obviamente, la mayoría de este tipo de personas son jóvenes y pues solteros, ¿cierto? Y entonces tienen todo un mundo por delante y tienen todo el tiempo por delante y aún descuidan su vida con Dios por uno más, uno más. ¿Sí? Sí, ya dije puestos de trabajo. Hermanos, ropa, zapatos, reconocimientos. Necesito que reconozcan quién soy. Salud, prestigio, incluso reconocimiento ministerial. Querer mostrarte en la iglesia como yo estoy aquí, ¿cierto? Y a veces podemos poner el ministerio por encima de Dios y creer que ser pastor o ser, no sé, tener algún ministerio, eso me va a dar la seguridad y la confianza delante de Dios. Entonces, es tener cuidado. Cualquiera de estas cosas puede convertirse en mi tesoro. Podemos comenzar sirviendo a Cristo y terminar encontrando nuestra identidad en nuestro propio ministerio. Podemos comenzar dependiendo de la gracia y terminar confiando en nuestra propia experiencia. ¿Qué cosa? Si Dios me la quitara, sentiría que ya no puedo estar seguro. Para reflexionar, ¿cierto? Y hermanos, Cristo es realmente nuestro verdadero tesoro. Nuestra seguridad no está en lo que tenemos, lo que sabemos, lo que hacemos, lo que hemos alcanzado, ni siquiera en lo que hemos hecho para Cristo. Es Él y debe ser Él nuestro tesoro. En Él, en nuestro Dios, debe estar puesta nuestra seguridad. Nuestra seguridad. Muy bien, seguimos con el siguiente punto. Como de tiempo. Llegamos al versículo 4. ¿Sí? Y Santiago primero nos dijo que él
que Dios está viendo lo que están haciendo. Esto no está pasando por alto para Dios. No está pasando por alto para Dios. Ahora le dice a ellos que Dios escucha el clamor del oprimido. Dios ve, pero también escucha. Dice, mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros. Clama contra vosotros y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Dios escucha. Dios está en control. Le está diciendo a estos ricos. Y es que en el contexto cultural de la época, hoy día nosotros recibimos el sueldo, algunos quincenal, otros mensual, no sé, algunos semanal, qué sé yo. Pero en ese día se pagaba el jornal. Es decir, lo que trabajabas hoy, te lo ganabas hoy. Y con eso sobrevivías para el día siguiente. ¿Sí? Entonces el pecado aquí, o el error, lo que estaban cometiendo estos ricos, era quitar algo que le pertenecía al trabajador en su momento. Y hacerlo era como condenarlo a pasar hambre. No solo él, sino su familia. Y es lo que Dios está exponiendo aquí. Los has usado, les has prometido y te haces ahora el loco. Y no les pagas lo que ellos se han ganado. Ellos han clamado contra ti. Dios ha escuchado su clamor. Aquí dice, Santiago inicia con esta palabra mirar, ¿sí? Con este verbo, mirar, miren. Y es que ellos estaban poniendo toda su mirada en lo que ellos iban a ganar, ¿sí? En su prosperidad, en su futuro. Pero habían perdido la perspectiva de quienes les estaban ayudando a alcanzar su propósito. Por eso el problema nuevamente no es la riqueza, sino el mal uso. Ya aquí estaban usando la riqueza para abusar del trabajador. Y Santiago está exponiendo esto porque hay una situación donde ya Dios ha hablado de esto en Deuteronomio, donde el Señor dice que el trabajador debe recibir en su día el jornal, que no debía dejar pasar el día siguiente. Ese mismo día trabajó, terminó el día, págale. Porque al no hacerlo, ya esto ha pasado como un abuso. Entonces imagínense el corazón de ese trabajador. Todo lo que me esforcé este día es injusto, Señor. Entonces ya imagínense el clamor de ellos orando a Dios por esto. El rico había recibido un beneficio y no solamente económico, administrativo, había recibido un beneficio, pero pasando por encima de la necesidad de esta persona. Eso era una injusticia.
Y eso es lo que Santiago está dando a entender. Por eso en Levíticos 19:13, dice, no retendrás el salario del jornalero. ¿Sí ven? Por eso es que hablamos que esto es algo profético. ¿Sí? No porque Santiago esté diciendo, es que a mí me parece que ustedes están abusando. Es que a mí me parece. No, es que mira, está escrito. Dios ha dispuesto así. Y al tú no hacerlo como Dios lo dice, al tú hacerlo como te da la gana, con tu arrogancia, estás yendo en contra de Dios y su voluntad. Estás queriendo ser tu propio Dios y rechazando la voluntad del Dios eterno, el dueño de ese labrador al cual tú le estás negando a su jornal. Y es que, hermanos, la justicia bíblica no comienza con una ideología. Pasa mucho más allá de lo social. Es que se trata de Dios y su gloria. No se queda en el simple humanismo. Claro, el ser humano es importante, el prójimo, pero no puedes desligar al Dios eterno. Por eso, más adelante, ahí mismo en ese versículo, Santiago habla acerca de con quién te estás metiendo. Es con el Dios de los ejércitos. Y este nombre que se le da aquí al Señor, que nombra Santiago, que se nombra en el Antiguo Testamento, se está refiriendo es al Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos. No te estás metiendo solamente con el labrador, con el trabajador, te estás metiendo directamente con Dios. Ese mismo Dios, ¿se acuerdan que Israel cuando estaba en Egipto, que hizo el pueblo cuando estaba en opresión? Clamó a Dios. Y dice el texto que Dios oyó su clamor y envía salvación en ese momento para sacarlos de allá. Es el mismo Dios que está exponiendo Santiago, el Señor de los ejércitos. Los ricos pueden tener recursos, tierras, poder, parecen que ellos son intocables, ¿sí? Nos molesta cuando algunos políticos, uno dice, pero ¿cómo es posible ese señor todo lo que hace y sigue haciendo? Y Dios mío. Pero este texto está aquí porque más adelante, y eso lo vamos a ver en nuestro próximo capítulo, coming soon, esto lo está exponiendo el Señor, porque Él después va a decir, tengan paciencia, yo soy el que te voy a hacer justicia. No es tú, no son tus tutelas, no es la capacidad que tienes para poner demandas. No, yo soy el Dios que te va a hacer justicia en su tiempo, es justicia real, verdadera, ¿sí? Es a Dios a quien está exaltando Santiago aquí y con el que se está metiendo. El Dios de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. No hay nadie por encima de Él. Ellos pueden cerrar sus oídos, pero Dios no. Ellos pueden ignorar al trabajador, pero Dios no. Dios ve, Dios escucha, pero lo más importante es que Dios actúa. Dios no se queda quieto, no se queda callado. ¿Sí? La justicia comienza por Dios. Dios es justo. Él creó al ser humano, conoce sus necesidades. Dios escucha al vulnerable. Dios juzga al opresor. Es allá hacia donde está apuntando Santiago. Es allá hacia donde Él nos quiere
nos quiere llevar. La justicia bíblica no comienza con nosotros los hombres, comienza con Dios. Comienza con Dios. Dale, Santi. Esto al respecto del Señor de los ejércitos. Los hombres pueden ignorar, oprimir, abusar, callar, pero Dios está en su trono. Él hace justicia. Dios escucha. Él hace justicia. Muy bien, seguimos entonces en nuestro texto, ya en el último punto de este texto, en los versículos del 5 al 6, vemos que Dios va a hacer justicia. Dios juzga a quienes utilizan las riquezas sin Dios, sin Él. Es que las riquezas son del Señor. El oro y la plata le pertenecen. Él es el dueño del oro y de la plata. Y de todo lo que en el mundo hay. Dice Santiago en el verso 5, habéis vivido lujosamente en la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él no os hace resistencia. Entonces está exponiendo cómo en su arrogancia estas personas creían que tenían el poder. ¿Sí? Hoy vemos nuevamente, yendo a este tema, cómo muchos manipulan la justicia, compran jueces. Aquí hay un futuro juez, por favor, ser correcto. ¿Sí? Compran jueces, tienen rabo de paja. Sí, se tapan ellos con la misma cobija. Dame un ratito. Se tapan con la misma cobija. Obran en injusticia. Ve uno eso y se llena uno de molestia, de rabia. ¿Sí? Pero este texto nos está trayendo esperanza. Ni siquiera esperes en ellos, es lo que está diciendo el Señor. Mira, esto no va a pasar por alto, es lo que está diciendo Santiago. Hemos visto cómo Dios ha ajusticiado a muchos y cómo todavía faltan otros, ¿cierto? En su momento se hace justicia, en su momento Dios hará justicia, en su tiempo Él es soberano para hacerlo. Pero es lo que está diciendo el texto. Ellos están haciendo esto, pero viene juicio para ellos. Dios no ha cerrado sus oídos, ni ha dejado de actuar. Él está actuando y actuará en su momento. Y expone Santiago, habéis vivido en deleites, en lujo, placer, comodidad. Y nuevamente, la comodidad, el placer, el lujo, ¿cierto? El problema no es disfrutar de lo que ya Dios nos da. El problema es vivir para disfrutar. No tener en cuenta a Dios. ¿Sí? No es vivir para gloria de Dios, sino para mi deleite. Es lo que está exponiendo aquí referente a estos ricos. Pero nos hace notar en nuestro corazón. Ellos viven para el aquí, para el ahora. Para disfrutar, para ellos mismos,
Para ellos no hay eternidad en su horizonte. Creen que tienen el control de todo. Pensaban que estaban disfrutando la vida, pero no sabían que estaban preparándose para el juicio. Por eso dice el texto, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Y está haciendo alusión ahí a un sacrificio. A un sacrificio. Toda esta opulencia, lo que estaba era llenando de motivos, o está llenando de motivos a Dios para el momento del juicio. Obviamente, si no hay un arrepentimiento. ¿Sí? Aquí está hablando de estos ricos. Hoy día hay mucha gente también en el mundo que abusa de la riqueza, no le importa poner aranceles y pasar por encima de la necesidad de los pueblos más pobres, robarles a su petróleo, robarles sus riquezas para engordarse ellos. Y muchos tienen el gran disparate aún de decirlo que lo hacen en el nombre de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. El asunto aquí es que lo que estos personajes estaban haciendo era para ellos mismos, ¿sí? Y lo que está diciendo, bueno, lo estás haciendo para ti, pero te estás engordando para el día final, para el sacrificio final. Han alimentado su corazón con comodidad, placer, abundancia, autosatisfacción, hasta que el corazón se vuelve insensible. Ya no te importa para obtener un poco más, pasar por encima de uno más. ¿Sí? Y es que el corazón que desplaza a Dios, esto es lo que hace. Acumula, retiene, disfruta para sí, se vuelve indiferente, oprime, enfrenta el juicio. Eso es lo que va a terminar haciendo, enfrentando el juicio. Entonces, acá vemos dos maneras, nos está mostrando el texto, dos maneras de vivir. La vida centrada en las riquezas, en los bienes, hace esto. Tengo, acumulo, disfruto, me aseguro, vivo para mí. Contrario a eso, una vida centrada en Dios es aquel que recibe, tiene un corazón agradecido, gozoso, con contentamiento por lo que tiene hoy, que sabe administrar lo que Dios le da, comparte, sirve y en especial depende de Dios. Depende de Dios. Hay un texto en Primera Timoteo, capítulo 6, creo que es el verso 17, donde Pablo está hablando a Timoteo referente a los ricos. Nuevamente para decir, tener riquezas, tener bienes, eso es un don de Dios. ¿Sí? Tampoco podemos caer en la utopía de que entonces como fulano tiene, todo el mundo tiene que tener porque él tiene. No, Dios es soberano para dar a quien él quiere. Y da dones y talentos a quien él quiere. No todos aquí tienen una voz de Pavarotti. ¿Sí? No todos aquí tienen la capacidad
para estudiar abogacía o medicina. Eso es una realidad. Pueden esforzarse y todo eso, pero Dios es quien pone el don en el corazón. El asunto es cómo lo administras, para quién lo haces. ¿Sí? Y dice aquí Pablo a Timoteo, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, que no sean altivos, que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Ahí es donde estaba el asunto, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y fíjense, quien tiene una vida centrada en Dios, siendo rico, aún en necesidades, debe hacer esto, que sean ricos en buenas obras, generosos, prontos en compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Y aquí se está refiriendo a hacer tesoros en los cielos. A eso es a lo que se está refiriendo. ¿Sí? Ya casi termino, perdón. Ya me está echando ya. No me falta sino mover. Sí. No, tranquilo, estaba bromeando. Muy bien. Entonces, aquí, hermanos, la gran aplicación es que podamos detenernos y también hacer un examen espiritual para nosotros, ¿cierto? Revisar cómo estamos viviendo, qué o quién gobierna mi corazón. Porque alguien aún puede tener poco dinero, pero puede ser avaro, duro. ¿Sí? O alguien puede tener mucho y ser generoso. Hay gente que, he conocido gente que tiene y son muy generosos. ¿Sí? Dependen de Dios, descansan en Dios. El asunto es en dónde está nuestro tesoro, en dónde estamos poniendo nuestro tesoro. Y esto es importante, hermanos, porque hay que resaltar lo siguiente. Cristo es el contraste. Dale. Los ricos de Santiago, como veíamos ahorita, tienen, acumulan, retienen, disfrutan, oprimen. Pero en Cristo tenemos ejemplo. Estamos llamados a imitarlo. Siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Lo vemos ahí en 2 de Corintios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese es el fondo, hermano. El Evangelio no nos enseña simplemente a no tengas dinero o no tengas nada. ¿No? Nos enseña que nuestro tesoro, lo que debemos, a quien debemos atesorar es a Cristo, es a nuestro Señor. Cuando Cristo ocupa el lugar de nuestro corazón, el dinero deja de ser nuestro tesoro, los bienes, sea lo que sea, las posesiones dejan de ser nuestra identidad, el trabajo deja de ser nuestra seguridad, el ministerio deja de ser nuestra gloria y todo lo que tenemos comienza a verse como algo que deberíamos administrar para Él. Y como conclusión, está esto. Lo ha dicho el texto todo el tiempo. ¿Dónde está tu tesoro? Esta acusación fuerte
No solamente está hablando ahí a los ricos de ese tiempo, sino también a los ricos de este tiempo, pero también a nosotros como iglesia. Nuestra riqueza, ¿dónde está puesta? ¿Quién es realmente nuestra riqueza? ¿Quién es? Santiago le recordó a estos ricos, existe un Dios por encima de ti, el Señor de los ejércitos. Y ahora la pregunta queda para nosotros. Y la pregunta aquí no es cuánto tienes, sino dónde está tu tesoro, en quién confías. La pregunta no es qué has acumulado, sino en quién estás confiando. Y un llamado final, muy bíblico, Mateo 6:21. Donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. No pongamos, hermanos, nuestra confianza en lo que Dios nos ha dado, sino en el Dios que nos lo ha dado. Es en Él. No permitamos que las bendiciones de Dios se conviertan en sustitutos de Dios. Porque todo tesoro terrenal puede perderse. Ya lo vimos en el terremoto. En cualquier momento. Pero Cristo es un tesoro que jamás se corrompe. Jamás se acaba y jamás puede ser quitado. Y podemos terminar regresando a la palabra de Jesús, aquí de esta manera, donde dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, hermanos, no es malo tener riquezas, lo peligroso es que las riquezas nos tengan a nosotros. Ojo, no somos esclavos de este mundo. El verdadero descanso nuestro no está en cuánto se posee, sino en aquel que nos lo ha dado, en aquel que lo posee. Y nunca, nunca nos abandona nuestro Dios. Gracias, oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos alienta a confiar en ti, a descansar en ti. Hoy, Señor, te has mostrado como un Dios a través de la Escritura, como un Dios que no callas ante la opulencia, ante la injusticia, Señor, de muchos que abusan, creyendo tener el control, porque tienen muchos bienes o capacidades de manejo político. Sí, muchos abusan de esta manera. Y vemos, Señor, para nosotros, qué injusto. ¿Hasta cuándo? A veces nos llegamos a preguntar. Pero nos muestra tu palabra que tú harás justicia en su momento. Podemos confiar en ti. Podemos esperar. Tú eres un Dios confiable. Tus promesas no han dejado de ser. Gracias, Señor, por hoy hablarnos acerca de ti. Acerca de que tú eres un Dios justo, soberano, nuestro dueño, en quien debe estar puesta nuestra riqueza. Nuestra riqueza eres tú. No hay bien para mí fuera de ti. Hoy, Señor, confesamos esta verdad. No hay para nosotros bien. No hay para nosotros riqueza fuera de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Sí. Señor mío.